Saludos, amigas, amigos de la Radioterapia, una radio digital que está saliendo vía internet desde la República Bolivariana de Venezuela, Barquisimeto, Estado Lara. De lunes a sábados allá estará Larry Carrillo LC a partir de las 12 de mediodía si el apagón nos deja. Bueno, saludamos a todos esos hombres y mujeres que han estado pues en contacto con la Radioterapia, la familia Galíndez en Colinas, Severi, Rivas, Ámbito 1. Allí tenemos a Jorge Coro Varesca, George. También en Colinas 2 tenemos allí a Carmen Noemí, Juan Medina. También por allí está Nilda Piña, Victoria Rivero, Pedro Ortiz, Francis Díaz, la flamante ganadora de la VC, Nelly Sequera, Francia Araujo en Loma de León, Guillermina y para usted de contar. A nivel internacional, Nerrito León en Colombia, en Ecuador, en la ciudad de Loja. Ahí tenemos entonces a el cantante Andrés Aguilar y su amiga Mare. Y en el Perú, Dios mío, en el Perú tenemos ahora sintonía por todo el desastre institucional que presenta en este momento Perú. Hoy vamos a estar hablando un ratico nada más sobre esa situación del Perú. Muy lamentable lo que está sucediendo con el pueblo del Perú en ese territorio pues de la Patria Grande, una de las naciones libertadas por nuestro libertador Simón Bolívar. Hoy vamos a estar hablando entonces un poquito sobre esa situación. Usted puede tener allí su propia condición, que allí puede tener pues su manera de abordar pues el análisis de lo que está sucediendo en Perú. Nosotros lo vamos a hacer por aquí de una manera pues acostumbrada en RTV. Vamos a empezar entonces con ese análisis. Ayer daba cuenta pues allí las redes sociales y distintos medios de comunicación, entre ellos la Radioterapia Digital, sobre lo sucedido con el presidente Pedro Castillo, presidente constitucional, elegido creo que el año pasado en Perú por su pueblo, con una ventaja pues allí sobre su contendora más cercana, que era Keiko Fujimori, la hija de el expresidente Fujimori, que en este momento está preso, y que si ganaba pues Keiko le iban a dar la libertad allí a Fujimori. Bueno, gana el presidente Pedro Castillo. Desde ese primer momento se genera una situación donde los enemigos históricos pues, de los pueblos comenzaron a hacerle la guerra local interna allí al presidente Pedro Castillo. Prácticamente pues no lo dejaron gobernar. Hubo hasta un levantamiento, hubo saqueos. En el año pasado hubo saqueos, ojo, Dios mío, por aquí, por allá se veían las imágenes. Algunos a lo mejor hasta exageraron en la cuestión, pero hubo saqueos con la intención de que el pueblo se levantara y de alguna manera pues decidiera Pedro Castillo renunciar. Pedro Castillo aguantó todo ese embate allí lo aguanta Pedro Castillo y decide continuar pues como debe ser porque fue elegido por un pueblo, decide continuar pues al frente de la presidencia, aun cuando ya el Congreso le había amenazado de que lo iban a sacar, lo iban a inhabilitar, lo iban a hacer esto, lo iban a hacer cualquier cosa. El Congreso no estaba de parte, o la mayoría del Congreso pues no estaba en manos del partido pues que apoyaba o apoyó a Pedro Castillo para llegar allá. Pasó el año, la cosa, yo dije, oye, si Pedro Castillo llega a diciembre, Dios mío, va ganando. Bueno, al parecer Pedro Castillo hizo algunas vueltas, hizo algunas reuniones con algunos parlamentarios y logró alguna mayoría para detener en un primer momento toda esa fuerza que lo iban a inhabilitar y el Congreso no podía. Bueno, este año no pasó lo mismo. Al parecer, pues, los parlamentarios del Congreso obtuvieron una fuerza importante y era cuestión de horas donde el Congreso se iba a reunir para decidir la destitución de Pedro Castillo como presidente constitucional de la República del Perú. Eso estaba listo allí. Eso estaba totalmente listo, eso no había que discutirlo, ya eso estaba allí. Personas por allí dicen que Pedro Castillo cometió un error, que fue mal asesorado, que lo lanzaron por un barranco, que pisó un peine, que esto, que aquello, prácticamente que a mundo, que pobrecito.
qué pobrecito. Algunos dicen, ya manifiestan pues los medios de comunicación y la gran burguesía peruana, de que Pedro Castillo se dio un autogolpe. Se dio un autogolpe. ¿Por qué? Porque Pedro Castillo, según el análisis que tiene RTD, no tenía salida. Tenía quedarse sentado o accionar. Y el accionar estaba dentro de la Constitución peruana. Ajá. Según el artículo 134, que se los voy a leer, que fue lo que hizo Pedro Castillo, usar el artículo 134, y el poder que tiene como presidente disolvió el Congreso, avalado esto en la agresión del Congreso hacia el presidente, hacia la cosa, hacia esto, hacia aquello. Okay. Algunos dicen que violó la Constitución, la Fuerza Armada dijo violó la Constitución, el Congreso dijo violó la Constitución. Lo cierto es que Castillo se lanza esa barajita y disuelve el Congreso, y el Congreso no le paró. ¿No le paró por qué? Bueno, porque tenía la fuerza de las otras instituciones, inclusive de la vicepresidenta. Sorpresivamente la vicepresidenta salió y dijo, no, aquí no hay... Esto es inconstitucional lo que hizo el presidente Pedro Castillo, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Y en qué quedó? Ahora es la presidenta. Imagínense ustedes todo eso. Estaba rodeado realmente Pedro Castillo. Lo cierto es que Pedro Castillo usa el artículo 134, que se los voy a leer, para que cada quien pues haga su análisis. Dice el presidente este es el artículo 134 de la Constitución de la República del Perú. Dice lo siguiente: el presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a 2 consejos de ministros. Imagínense ustedes todo lo que le había hecho el Congreso. Continúa el artículo 134. El decreto de disolución contiene la convocatoria de elecciones para un nuevo Congreso. El decreto que lee Pedro Castillo traía eso. Dichas elecciones se realizan dentro de los 4 meses de la fecha de disolución, sin que pueda alterarse el sistema electoral preexistente. Todo eso lo tenía el Congreso, lo tenía el decreto que lee para los peruanos y el mundo, allí Pedro Castillo. Este párrafo, que es donde se basan todos, pero es el pedacito que nada más presenta. No puede disolverse el Congreso en el último año de su mandato. Disuelto el Congreso, se mantiene en funciones la comisión permanente, la cual no puede ser disuelta. Más adelante dice, no hay otras formas de revocatoria del mandato parlamentario. Dice, bajo estado de sitio, el Congreso no puede ser disuelto. Ese es el artículo 134 en el cual se basa pues el presidente Pedro Castillo. Según él pues tenía las condiciones constitucionales para ejecutarlo. ¿Qué dicen las instituciones y la burguesía peruana? ¿Y qué dice Estados Unidos? ¿Y qué dice la OEA? Bueno, que Pedro Castillo violó la Constitución porque el artículo 134, según ellos, no lo arropa. Veamos lo que pasó en Venezuela en el año 2002, 11 de abril. ¿Qué decían, qué dijeron en los días del golpe de Estado que le dieron a nuestro presidente Chávez? Primero, que Chávez había renunciado. Esa fue la primera mentira que lanzaron. Chávez renunció. Cuando ya el pueblo sabe que Chávez no había renunciado, entonces se afianzaron en algo que querían hacerlo ver como constitucional, porque en la Constitución está, de hecho, vacío de poder, es decir, ellos no dieron un golpe de Estado. Lo que pasa es que en Venezuela hubo un vacío de poder y por lo tanto ya el presidente no es. El presidente abandonó la presidencia de la República. Eso era lo que estaban diciendo. Eso fue lo que dijeron y bombardearon al resto del mundo diciendo que era inconstitucional lo que había hecho Chávez y que era muy constitucional el golpe de Estado que ellos habían dado. Todo eso lo dijeron y se basaron en los artículos de la Constitución. Lo mismo está pasando con Perú, con su Constitución. Están leyendo el artículo 134 y le están dando entonces el significado que ellos quieren, porque son los que tienen la fuerza. En aquel momento ellos tenían la fuerza y le hicieron creer al resto del país que de verdad primero Chávez había renunciado y segundo que había un vacío de poder. Como se les cayó la careta de la renuncia, entonces decían, bueno, es que él abandonó el palacio. Y él abandonó el palacio y ya no hay presidente. O sea que cuando Chávez se iba a dormir para la casona, entonces abandonaba el palacio y ya no era presidente. Una cosa loca. Pero el resto del mundo comenzó a replicar lo que decían los golpistas aquí.
¿Mm? La cosa fue tan dura, la cosa fue tan dura que el mismo Tribunal Supremo de aquel entonces venezolano dijo que no hubo golpe de Estado, sino que los generales estaban preñados de buena voluntad. Es decir, de todo esto que están diciendo en el Perú de que se dio un golpe de Estado al mismo, que él violó la Constitución, eso mismo lo vivimos nosotros con nuestro gigante Chávez. Lo único que pasó con nuestro gigante Chávez es que tuvo el respaldo, a lo mejor no de las instituciones en ese primer momento, pero sí lo tuvo, de un pueblo. Ajá. Pero además tuvo también del otro pueblo uniformado. Recordemos a Baduel, no podemos olvidarlo. Ese episodio que quiera, no, pero Baduel traicionó, sí, pero Baduel en ese momento también se la jugó, ¿sabes? También se la jugó. No, pero lo hizo porque tenía, lo que haya sido. Baduel jugó un papel fundamental en el golpe de Estado para restituir al presidente Nicolás Maduro, al presidente Chávez, a Miraflores otra vez como presidente, independientemente de lo que sucedió después. Así que del Perú están bombardeando a través de las redes sociales y comenzaron a diseñar la cuestión de que Pedro Castillo es el dictador y que él dio un golpe de Estado. ¿Qué pasó con Pedro Castillo? Bueno, Pedro Castillo realmente no tuvo la fuerza, nunca tuvo la fuerza institucional. Lo abandonó su vicepresidenta, lo abandonaron sus ministros para empezar. Sus ministros todos renunciaron cuando vieron que la cosa la pinga. Y una vez empezaron a renunciar, diciendo que él era un golpista. No tuvo la fuerza de apoyo del poder judicial, pero tampoco tuvo la fuerza del apoyo de la Fuerza Armada. Ajá. Y al parecer, tampoco tuvo el apoyo de un pueblo que lo eligió. Ajá. Pero si a mí me preguntaran qué hubiese yo hecho en esa situación, viéndolo desde lejos, por supuesto, yo hubiese hecho exactamente lo que hizo Pedro Castillo. Porque era eso o quedarse sentado, pues, esperar la decisión. Igualito iba a estar preso. Porque, bueno, va a estar condenado mientras llega la solución para que no se escape, porque hay manera de que se pueda escapar, entonces lo vamos a meter preso. Lo iban a meter preso y lo iban a destituir, eso estaba listo, porque se ve que la vicepresidenta estaba dentro de la jugada. Según las informaciones que nos llegan desde el Perú a través de las redes sociales, dicen que el presidente peruano decide pues alojarse o irse a resguardar en la Embajada de México. Resulta que el personal de seguridad, que se supone que es el personal de seguridad más cercano a Pedro Castillo, el de mayor confianza, que vamos para acá y tal, pim pum, resulta que ese personal de seguridad, que era el más cercano, el entorno personal, resulta que no lo llevaba a la embajada. Le dieron, no, sí, vamos a la embajada, señor presidente de México. Lo llevaron a la Comandancia General de la Policía y lo entregaron allá. Y quedó detenido. Ahora, según las redes sociales, ya Pedro Castillo, ya condenado, tengan ustedes la seguridad, condenado, fue recluido en la cárcel donde está Alberto Fujimori. Más nada. Increíble. Con Chávez no pudieron hacerlo. Primero lo detienen, lo secuestran. Un grupo quería asesinar a Chávez, el otro grupo quería entregarlo a Estados Unidos y otro grupo que decía no. El otro que quería era asesinarlo, que no hay que asesinarlo. Y el otro grupo que decía, no, que se vaya del país. Y Chávez dijo, yo no me voy del país. Y se les arrancó el serrucho entonces. Y no, pero es que no lo podemos hacer. No, pero sí hay que asesinarlo. En ese pericueto que se estaban haciendo allí, si lo entregaban a Estados Unidos, bueno, se armó todo un pueblo y no tuvieran otra salida que volver, regresarnos a nuestro Chávez. Cosa que dudo mucho suceda con Pedro Castillo. Pero Pedro Castillo se jugó la barajita que tenía que jugarse. ¿Era eso o quedarse sentado? Pues, o simplemente también pudo haber hecho Pedro Castillo, que era la otra barajita, perder su dignidad, perder sus principios y decir, mande patroncito. Eso era lo que tenía, esas eran las oportunidades que tenía Pedro Castillo, no tenía otra. ¿Cuál quizás es el gran error que lo dice Pedro Ortiz por allí, del Movimiento de Diciembre de la Comuna Río Cenizo? ¿Qué es lo que dice Pedro Ortiz? Bueno, que Castillo primero se le olvidó cumplir con las promesas que le había hecho un pueblo.
Se le olvidó, pues, se le olvidó fortalecer. Quizás ese fue el gran error de Castillo, no fortalecer a los electores que hace nada lo eligieron. Él debió hacer un tejido social fuerte, de tal manera de evitar que esto sucediera, o que cuando esto sucediera, pues tener ese tejido social de un pueblo que lo iba a defender. Castillo quizás cometió el error de atrincherarse solamente para defenderse. Ese fue el gran error. Él no ejecutó quizás medidas sociales, económicas, en avanzada para apoyar un pueblo, para abrazar un pueblo. Quizás él se atrincheró y se preocupó en un 99.99% de defenderse del embate, que no era cualquier cosa, que le tenían a Pedro Castillo. Y en esa defensa se le fue la presidencia, porque un pueblo las medios de comunicación comenzaron a bombardear y fácilmente pues queda por fuera, y un pueblo le quita el respaldo con que había llegado Pedro Castillo. Se olvidó, en vez de tener, un plan paralelo. Me defiendo, pero también estoy por aquí, porque Chávez hizo eso. Me están atacando, pero aquí están las misiones, me están atacando, pero aquí está el respaldo de un pueblo. Mira, los pensionados hay que hacer, y comenzó a ejecutar acciones sociales en beneficio de un pueblo. A Pedro Castillo se le olvidó eso. Quizás ese fue el error. El error no es haber aplicado el artículo 134, como quieren hacer ver que es un dictador. Ahora es la fiera, pues ahora es un salvaje, Y les voy a decir algo. Ojalá, inchalá, no se ensañen con la persona de Pedro Castillo. Ojalá. Y digo ojalá porque yo creo que sí se van a ensañar, ¿saben? Ojalá no lo hagan. Pero se van a ensañar, ¿saben por qué? Porque hay que llevarle un mensaje a los pobres del mundo, y sobre todo a los pobres del Perú. Ningún otro pobre del Perú va a querer optar a ser presidente, optar a tener el poder político del Perú. Le van a enseñar al pueblo del Perú, le van a dar el gran consejo, y el gran ejemplo va a ser Pedro Castillo. Ojalá me equivoque y no se ensañen en la persona de Pedro Castillo, pero el mensaje va a ser contundente, así como hicieron con José Félix Rivas aquí. El mensaje, mira, este fue el que derrotó a Bobo, pero vamos a darle un mensaje pues a este pueblo. En el tiempo de José Félix Rivas, de Simón Bolívar, de la independencia. Se atrevió a tanto, vamos a cortar la cabeza y vamos a descuartizarlo, y vamos a decirle que eso es lo que le va a pasar al resto de los jóvenes que se atrevan a unirse a las fuerzas de Bolívar. Es histórico esto, señoras y señores, lo que le está pasando a Pedro Castillo. Y van a tratar de ejemplificar, de ser un ejemplo, suficiente para que ningún pobre, ningún pata en el suelo, vuelva a ofender a la oligarquía como la ofendió Pedro Castillo al lanzarse como presidente y ganar. Y la oligarquía o la burguesía jamás iba a tolerar que un pobre les estuviera gobernando, porque según ellos, la oligarquía del mundo, la burguesía del mundo, los pobres nacimos para ser esclavos de ellos, nada más. Pero Pedro Castillo, para mí, no dio ningún autogolpe, simplemente no tuvo el apoyo de la institución, usó el artículo 134 que está en la Constitución, y según lo que yo estoy leyendo, lo habilita para disolver el Congreso, según lo que yo estoy leyendo. Ya van a decir que no, pero es que aquí decían lo mismo. Aquí decían que no hubo golpe de Estado, que dio el golpe de Estado, que fue Chávez, que no sé qué y tal, todo lo demás. A la final se les cayó toda la careta, porque un pueblo presionó. Repito entonces, el error fue haberse atrincherado en querer defenderse más que actuar, pues hacer acciones que ayudaran a un pueblo. Generar un escudo pues social para un pueblo, para que el pueblo pudiera apoyarlo a la hora de la chiquita, como hicimos aquí con nuestro gigante Chávez. Es tanto el escudo social de nuestro gigante Chávez que ya físicamente no está con nosotros, y le vamos a seguir defendiendo. Imagínense ustedes la capacidad que tuvo Chávez de ese escudo social, cosa que no hizo Pedro Castillo. Ese fue el gran error. Pedro Castillo no tuvo chance, no tuvo oportunidad para gobernar. Recuerdan ustedes que hace poco
Maduro y los presidentes de otras regiones hicieron un viaje a Francia. ¿Recuerdan ustedes? Que se iban a encontrar en no sé qué y tal. Bueno, Pedro Castillo, como presidente, también debió estar en esa reunión. ¿Sabe qué le dijo al Congreso? Que no tenía permiso para viajar. Pedro Castillo era un presidente secuestrado. Era un presidente preso por la burguesía, por las instituciones golpistas del Perú. Pedro Castillo lo llevaban y lo traían y no tenía libertad de acción de nada. Simplemente le montaron toda la parafernalia y ahora dicen que él es el gran dictador, pues. El Pinochet, pues. Increíble, el Hitler, pues. El Hitler, que no sé qué. El otro error que comete Pedro Castillo es haber dicho, OEA, vengan. Y recibió la OEA y Almagro lo abrazó y le dio, lo dije a través de RTD, le van a hacer lo mismo que le hicieron a Evo. A Evo le hicieron exactamente lo mismo. No, que venga la OEA. Y la OEA le dijo, no, pero es que el golpista eres tú, Evo. Lo mismo está diciendo la OEA. Increíble. Se repite el escenario de Evo Morales. Evo Morales debió salir del país porque si no lo hacían, lo asesinaban. Así de simple. Estaba tan secuestrado y preso Pedro Castillo, señoras y señores, que su personal de confianza de seguridad, en vez de llevarlo a la Embajada de México, supuestamente, lo lleva entonces a la Comandancia General de la Policía. Iba preso, porque era un presidente preso. Era un presidente secuestrado por las instituciones, por la burguesía, que gobierna pues y que va a seguir gobernando la República del Perú, lamentablemente. Ese es el análisis pues, que tiene Larry Carrillo en RTD de la situación lamentable. Ojalá, inchalá, se puedan resolver en la inmediatez toda esta situación institucional y Perú pues debe enrumbarse a un destino mejor. Como dijera nuestro gigante por allá el 4 de febrero de 1992. Por ahora no se pudo, pero vendrán momentos mejores y el país debe enrumbarse a un destino mejor. Un abrazo para los peruanos y peruanas, independientemente de su condición política, pero es el análisis que hace Larry Carrillo a través de RTD y se me acabó el sencillo. Nos encontramos nuevamente el próximo día, Dios mío, en la próxima oportunidad a través de RTD, la radioterapia digital desde la República Bolivariana de Venezuela. Barquisimeto Estado Lara, de lunes a sábados a partir de las 12 del mediodía. Recuerda, si tienes algún emprendimiento, llama al 0424-596-3241 y tú dices, yo quiero promocionar en RTD, pero también decides cuánto pagar. Nos encontramos en otra oportunidad.